Continuamos con los contenidos concernientes a esta segunda parte del módulo tercero. Y seguimos con las indicaciones sobre el número. Los hablantes tenemos incertidumbre sobre la formación de los plurales. Especialmente nos surgen dudas en las palabras de origen extranjero. También debemos conocer que los diccionarios nos marcan aquellos usos de palabras que se utilizan en plural. Eso significa pluralia tantum. Así, por ejemplo, veremos que arras se utiliza siempre en plural. Por eso, junto a la abreviatura correspondiente a que es un sustantivo femenino, nos indica que este sustantivo se emplea en plural, en las dos definiciones. Lo mismo sucede en el caso de esposas, solo que en este caso, y a diferencia, por ejemplo, de sevillanas, el DRAE no ha optado por lematizar directamente el lema como esposas, pero no obstante la información sigue ahí, ¿verdad? Aparece que se utiliza como plural, por tanto sería un pluralia tantum, al igual que, como hemos dicho, las sevillanas. Las diferencias son palpables si cotejamos también estos dos diccionarios. En los dos segundos casos, gafas y esposas, los lemas corresponden al diccionario Salamanca, de Sal, y lematiza por el plural el lema. En cambio, aunque no se lematiza como gafas en el diccionario clave, sí tenemos su indicación, aparece la abreviatura de plural, y al mismo tiempo tenemos una nota morfológica. En las acepciones 2 y 3 es su empleo incorrecto como singular, por tanto se emplea en plural. Decíamos que las voces foráneas nos ocasionan problemas con respecto al plural, por eso cualquier indicación dentro de la microestructura es válida para indicar aspectos concernientes al plural, como puede ser la formación del plural en el caso de slips. A veces no aparecen esas indicaciones mediante una nota morfológica, pero sí en el caso de Key del diccionario del DRAE de la Academia podemos ver cómo el ejemplo de la acepción primera nos muestra su empleo como plural, dice un colectivo de gays y lesbianas. Ya sabemos cómo tenemos que escribir el plural de esta voz extranjera. Evidentemente existen discordancias entre el uso real que hacemos los hablantes de la lengua y las recomendaciones que nos proporcionan los diccionarios. Por tanto, en caso de duda, acudimos siempre a los diccionarios para solventar nuestras dudas. Las siglas son invariables, por lo que nunca debes utilizar recursos anglicados del tipo poner un apóstrofo y una S, por tanto nunca ONGs, CDs, ni mucho menos TFGs, TFMs. La ortografía concierne a la acentuación, pero también a las reglas sobre la escritura. Coincidimos plenamente con las palabras de Águila Escobar, es decir, hay problemas en la enseñanza con respecto a la ortografía, no tanto por la normalización de esas reglas, sino por la adecuación. Por tanto, es conveniente que seas constante en la aplicación de las reglas. Efectivamente, en DESAL veremos, es un diccionario escolar que es útil para los estudiantes que no confundan ojear con H y ojear sin H. Por tanto, es muy importante la nota de uso, la nota morfológica, en este caso ortográfica. Boyero con Y y boyero con L son cosas totalmente distintas, ¿verdad? Y también aspectos gráficos como la conjugación de este verbo, las formas que llevan E en la desinencia, pues vamos a cambiar la raíz en lugar de una C por una Q. Es importante para los escolares. Bien, en este caso también sabemos por las reglas que los monosílabos no se acentúan, pero hay una excepción, las tildes diacríticas. Es sumamente importante, puesto que nos permite diferenciar sé, un pronombre personal, de la forma yo sé, la forma del verbo saber. La nota ortográfica nos advierte, en este caso en el diccionario clave, de esta diferencia. Y también lo podemos ver en la nota sintáctica, en el ejemplo. Se supone que yo no sé. El primer sé es distinto del segundo. En este caso tenemos una estructura impersonal, tenemos una estructura pasiva, hay concordancia, se venden pisos, en cambio se alquila un piso, singular. Tenemos que respetar la concordancia. Otro ejemplo es sí frente a sí, es decir, distinto de la conjunción normalmente condicional, ¿verdad? El sí puede actuar como, con tilde, puede actuar como un sustantivo o como un adverbio. Y en el caso de que sea sustantivo, nos miramos en la nota morfológica, nota 2, en la acepción 2, es decir, como sustantivo, el plural es síes, por tanto, esperó los síes con ansiedad.
Bien, también podría esperar el no. Por tanto, ¿cómo sería el plural? Acude al diccionario y compruébalo. También surgen problemas en los usuarios, en los hablantes, sobre las formas con hiato y con diptongo, principalmente también, por ejemplo, en la conjugación. En la conjugación de este verbo, tenemos una nota morfológica, se conjuga como actuar y como averiguar. Y dependiendo, por tanto, de esta conjugación, podrá acentuarse o no, es decir, podrá marcarse el hiato o conjugarse como un diptongo. Si queremos profundizar en la razón de por qué, podemos acudir a la ortografía de la academia, que está gratuita, en acceso gratuito en la red. Y ahí veremos cómo las formas con hiato adecua, evacúan, se sentían, por lo generalmente y hasta hace poco, como incultas o incorrectas, ¿no? Y por eso los hablantes más cultos hacían la forma con diptongo y por tanto no se acentuaba. Hoy puedes emplear cualquiera de ambas formas. Comentábamos que la ortografía de la academia está accesible de manera gratuita en la red. Además es una aplicación, tiene una aplicación informática en la que puedes hacer también búsquedas y por tanto puedes acceder a todos los contenidos de la ortografía y a abundar en las explicaciones ortográficas. Por ejemplo, sobre los extranjerismos, puesto que en ocasiones vamos a ver, si consultamos distintas obras, discordancias, como veníamos comentando. Así, por ejemplo, un caso paradigmático es la propuesta que en el diccionario académico se hace de la adaptación del extranjerismo whisky. Esta adaptación no ha triunfado sinceramente entre los hablantes, seguimos empleando la forma en la escritura inglesa y por tanto con resalte tipográfico en el diccionario y también en nuestra escritura. Si consultamos la ortografía veremos que nos proponen, ahora lo veremos, una forma whisky con W y K, porque son cercanas a la etimología de esta palabra, aunque la academia no ha decidido incluirla aún en el diccionario. Es una propuesta de escritura y no sabemos si en el idioma se va a consolidar. Pero sin embargo, vemos que en la ortografía esta adaptación propuesta whisky, que conserva por tanto estas letras que forman parte de nuestro abecedario y que están además en la etimología de esta palabra, decimos que esta propuesta de adaptación tiene o presenta documentación. Como comentábamos, no sabemos si finalmente va a triunfar esta forma de escribir la palabra inglesa. También tenemos problemas con las mayúsculas. Y los diccionarios nos indican, como ves en el subrayado, se usa el plural o se escribe con mayúscula. Se escribe con mayúscula el nombre de esta planta en su orden taxonómico. También empleamos las mayúsculas para cargos, títulos o usos como nombres propios de esos nombres comunes. Por tanto, te recomendamos que no dejes de consultar la ortografía académica para un correcto empleo. Y asimismo puedes consultar los artículos temáticos del DPD, como te mostraremos seguidamente. También tenemos dudas sobre la morfología verbal. Sin embargo, también la lexicografía digital, como comentábamos en el módulo presentación, nos permite, gracias a las ventajas de la informática, buscar en el cajetín las formas incorrectas. Y la ventaja es que nos remite el diccionario a la forma correcta. Esta herramienta o estas posibilidades son muy buenas para escolares, también para hablantes extranjeros, pero por supuesto para los nativos. Veamos una forma tradicional, una forma habitual de pronunciar o de formar este participio en los niños, rompido. ¿Qué ocurre si consultamos rompido en un diccionario electrónico? Hemos decidido buscarlo en el diccionario electrónico clave. Si consultamos rompido, vemos que nos lleva a romper. Y en la nota morfológica final vemos que este verbo, efectivamente, su participio es roto. ¿Qué sucede si consultamos en el diccionario clave esta palabra, roto? Pues que nuevamente la nota morfológica nos dirá que es incorrecto utilizar rompido. Si optamos por consultar el Drive, tenemos que tener en cuenta que tenemos una casillita que se llama conjugar. Si pinchamos en ella, accederemos a toda la conjugación de este verbo, de romper. Se nos abrirá, por tanto, esta ventana, donde efectivamente comprobaremos que la forma no personal del verbo romper en su participio es roto.
En la versión en papel también vemos mejoras en la nueva edición del diccionario académico. Tenemos alusiones o remisiones a los apéndices, ¿verdad?, con las conjugaciones. También tenemos en el paréntesis las indicaciones de participios que son irregulares, es decir, el participio es predicho. Y también se le matiza esa forma del participio directamente en el diccionario. Las notas morfológicas sobre verbos también conciernen a las conjugaciones de aquellos verbos que se llaman defectivos, es decir, que solamente se utilizan ya en la lengua en algunas formas. En este caso, por ejemplo, preterir solo se va a utilizar en las formas cuya desinencia está iniciada por la letra I. Te animamos a que conjugues estas formas verbales del verbo preterir y posteriormente las puedas consultar en los modelos de conjugación del DRAE. Venimos aludiendo al diccionario panhispánico de dudas. Este diccionario tiene la misión de resolver las dudas lingüísticas más habituales que se le presentan a los hablantes sobre el uso correcto de la norma, y puedes acceder de manera gratuita en la página web electrónica que tienes en la diapositiva. Veamos qué nos ofrece. El TPD nos resuelve nuestras dudas sobre los distintos planos de la lengua. En el plano fonético nos va a resolver las dudas, por ejemplo, sobre pronunciación, en el ortográfico sobre la acentuación, ¿verdad?, sobre la escritura, en el morfológico sobre el género y el número, nos va a resolver los problemas que tenemos con estas cuestiones, y también sobre la morfología derivativa, por ejemplo. En el ámbito léxico va a resolver las numerosas impropiedades léxicas que hay en el idioma y nos va a dar consejos sobre la adaptación de extranjerismos y neologismos en nuestra lengua. En el ámbito sintáctico, pues va a resolver aquellas cuestiones, por ejemplo, sobre la concordancia o sobre los regímenes preposicionales o los esquemas sintácticos de los verbos. Además, tiene apéndices muy interesantes con modelos de conjugación e incluso sobre gentilicios. Te animamos a que lo consultes. Vamos a ver algunos ejemplos. Podemos buscar artículos temáticos, esto es, yo puedo buscar en el diccionario la palabra plural y me saldrán descritos todos los usos y la formación de los plurales en nuestra lengua, tanto en palabras autóctonas o patrimoniales como en extranjerismos. Si decido buscar, por ejemplo, tildes, pues me describirá todos los usos de la tilde en nuestra lengua, lo mismo que en el género o la puntuación, y otros muchos artículos temáticos. Puedes acceder a ellos directamente en el diccionario. Algunos ejemplos que vamos a ver llevan a consideraciones de tipo léxico, ¿verdad? Como por ejemplo el término inglés email. Nos dice que no sería correcto emplear esa forma, pues sería la inglesa, sino un calco en el español. Por ejemplo, el calco correo electrónico, que podemos utilizar para dirección electrónica, dirección de correo electrónico, mensaje electrónico. Y también nos advierte que es inadmisible adoptar esa E como si fuera un prefijo o un sufijo en nuestra lengua, por tanto no debemos utilizar este recurso. Vamos a ver otro ejemplo más. Todos a lo largo de nuestra vida vamos a tener que entregar algún currículum vitae, por tanto vamos a ver qué información nos proporciona sobre la escritura y la pronunciación. En primer lugar, en la acepción 1 o la observación 1, veremos que esta locución latina se puede pronunciar, la segunda palabra, ¿verdad?, se puede pronunciar de distinta manera, se escribe de una única forma, vite o vitae, pero lleva tilde siempre, ¿verdad? Por otra parte, no es admisible ahora emplear currícula, por tanto, no es aceptable en lugar de curriculum vitae. Por otra parte, puedes optar por emplear la forma que se ha hispanizado, es decir, utilizar únicamente la forma currículo, que está adaptada a nuestra lengua, ¿verdad? Y su plural sería en consecuencia currículos. Lo que no se puede hacer es combinar la forma castellanizada con la forma latina, es decir, no podemos decir currículo vitae, sino curriculum vitae. La academia está al servicio de la sociedad y por eso tiene servicios interesantes para el usuario, como puede ser el servicio de consultas lingüísticas, donde puedes plantear cualquier consulta de tipo ortográfico, gramatical y léxico. Te animamos a utilizar este servicio. De hecho, muchos usuarios ya lo han hecho y por eso tienes disponible un formulario de preguntas frecuentes planteadas y que la academia ha resuelto. Puedes consultarlas en esta página web. Bien, el diccionario no es un manual de gramática,
pero sin embargo cumple funciones o advierte sobre funciones sobre la gramática, ¿no? Es fundamental para las destrezas en el dominio del código lingüístico. Así, en el plano sintáctico nos va a informar de la sintaxis en el contorno de la definición, en los ejemplos y en otras partes del lema en el caso de otros diccionarios, como veremos a continuación. Así el DRAE, por ejemplo, nos informa del régimen preposicional de los adjetivos y verbos. Por ejemplo, en carente va seleccionado con una preposición de. Igualmente, equidistar, equidistar de algo, ¿verdad? Tanto en un sentido propio como en un sentido figurado, equidistar del idealismo, por ejemplo. El mensaje, lógicamente, no se construye simplemente con el léxico, necesitamos de sintaxis, por eso cada vez más se incorporan informaciones de tipo sintáctico en los diccionarios. En este sentido, los diccionarios TEA y DUE son paradigmáticos, nos van a incorporar información sobre el comportamiento sintáctico de las palabras, los regímenes preposicionales o los complementos. Esta información es típica de otros productos lexicográficos, pero como ves aparecen en diccionarios generales. Es prototípico de los llamados diccionarios de construcción y régimen, que no examinamos en este módulo. Así, en el DUE vemos distintas informaciones de carácter sintáctico. Por un lado, la flechita en parte del cuerpo nos indica que este complemento funciona sintácticamente como un complemento o objeto directo. Nos informa bien en el paréntesis de las preposiciones, del uso de este verbo con preposición, por ejemplo, a, ante o con. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el régimen sintáctico, la selección del régimen verbal preposicional, no es inmutable, puede variar, ¿verdad? Se humilla ante alguien, ante los poderosos. También en el DUE vemos que tenemos informaciones sobre sinónimos, ¿no? Anular o rescindir va a funcionar como sinónimo de cancelar, y cancelamos o rescindimos o anulamos un contrato o compromisos. En cambio, cuando cancelemos una deuda, también lo que hacemos, un sinónimo, es saldar una deuda. Por tanto, nos informa de sinónimos, pero también de la combinatoria de las palabras que suelen ir juntas. La sintaxis en el DEA. Claramente, en este caso, el DEA opta por incluir anular, un sinónimo de cancelar en su primera acepción. Lo mismo ocurre en la segunda acepción, saldar, ¿verdad? Y nos da información en una subentrada de cómo van funcionando las palabras que van junto a cancelar. En este caso, algunas funcionarían como el complemento directo. En el caso segundo, ya hemos visto el ejemplo antes en el diccionario DUE de cómo cancelar va con una deuda, también saldar va con deuda. Seguimos profundizando en la sintaxis, vemos cómo tenemos subrayados los complementos, cómo funcionan sintácticamente estas palabras en las oraciones. Abdicar tiene un sujeto y tiene un complemento directo y puede llevar también o no llevar un complemento, y si lleva un complemento iría precedido o seleccionado por la preposición en. En el caso del ejemplo no lo tenemos a favor de su hijo, pero podríamos haber dicho en su hijo, abdicó los reinos en su hijo. Seleccionaría por tanto ese complemento. Pero el régimen no es inmutable, puede cambiar. Lo mismo sucede con las informaciones de carácter sintáctico, de ser, por ejemplo, uso copulativo, si lleva un sujeto, o en padecer, uno padece un dolor, un físico o moral, un daño, o experimenta un daño. En los diccionarios de aprendizaje también aparece esta información y por tanto nos informa de los esquemas sintácticos. Si vemos la segunda acepción de asegurar, asegurar es decir, alguien dice, ¿no?, una cosa, ¿verdad? Esa cosa en el ámbito oracional está sustituida por la oración que tienes en un cuadrado rojo. Te aseguro algo, te aseguro te aseguro que lo que te contaron es verdad. Pero es distinto de su uso como pronominal, ¿verdad? Ahí vas a seleccionar un complemento y ese complemento va regido por una preposición, por la preposición de, ¿verdad? Asegurarse de algo, de una cosa. Se aseguraron de que la dirección fuera correcta. También en los diccionarios escolares es importante que aparezca esta información para los usuarios, para los escolares. Vamos a ver la diferencia entre asegurar nuevamente cómo está codificada en los ejemplos del DESAL. Las informaciones son mucho más asequibles, son más fáciles porque este diccionario se debe a sus usuarios y sus usuarios son estudiantes de secundaria y de bachillerato. Por tanto,
señala que asegurar es algo que se dice, significa afirmar de forma rotunda que es cierto, ¿verdad? Aseverar algo. En el ejemplo tenemos los científicos aseguran algo. ¿Y qué es ese algo? Que los productos químicos sintéticos, etcétera, ¿no? O su uso pronominal, asegurarse de algo, cerciorarse. Por tanto, el complemento va a llevar la preposición de. Bien, te proponemos ya finalmente una serie de actividades prácticas para tratar todos los contenidos examinados en este módulo. En concreto, dos actividades. La primera, vas a cotejar los pasajes que te hemos seleccionado sobre artículos de distintos diccionarios y tendrás una encuesta con errores y tendrás que solventarlos. Para eso te hemos seleccionado esos pasajes, para solventar las dudas léxicas que tengas, ortográficas, morfológicas, etc. Por otro lado, te hemos seleccionado un artículo sobre propuestas metodológicas sobre el tratamiento, acerca del tratamiento de estas cuestiones, la ortografía y la morfología en los diccionarios académicos. Tienes un guión con los puntos esenciales de esta lectura. Por último, como en otras ocasiones, te enumeramos los diccionarios que hemos empleado en este módulo. Los diccionarios de la Academia, que ya conoces, los diccionarios de Manuel Seco, DEA, o de María Moliner, DUE. Los diccionarios de enseñanza, diccionario Salamanca, de SAL, y el diccionario Clave. Y también ese diccionario escolar, de SAL. Por último, finalmente, te dejamos una serie de referencias bibliográficas que te permitirán profundizar en los contenidos de este módulo. Yo termino mi presentación y en las siguientes sesiones profundizaréis en otros contenidos sobre los diccionarios con mi compañera Carmen Sánchez Manzanares. Espero que sea de tu utilidad. Evidentemente existen discordancias entre el uso real que hacemos los hablantes de la lengua y las recomendaciones que nos proporcionan los diccionarios. Por tanto, en caso de duda, acudimos siempre a los diccionarios para solventar nuestras dudas. Las siglas son invariables, por lo que nunca debes utilizar recursos anglicados del tipo poner un apóstrofo y una S. Por tanto, nunca ONGs, CDs, ni mucho menos TFGs, TFMs. La ortografía concierne a la acentuación, pero también a las reglas sobre la escritura. Coincidimos plenamente con las palabras de Águila Escobar, es decir, hay problemas en la enseñanza con respecto a la ortografía, no tanto por la normalización de esas reglas, sino Continuamos con los contenidos concernientes a esta segunda parte del módulo tercero. Y seguimos con las indicaciones sobre el número. Los hablantes tenemos incertidumbre sobre la formación de los plurales. Especialmente nos surgen dudas en las palabras de origen extranjero. También debemos conocer que los diccionarios nos marcan aquellos usos de palabras que se utilizan en plural. Eso significa pluralia tantum. Así, por ejemplo, veremos que arras se utiliza siempre en plural. Por eso, junto a la abreviatura correspondiente a que es un sustantivo femenino, nos indica que este sustantivo se emplea en plural, en las dos definiciones. Lo mismo sucede en el caso de esposas, solo que en este caso, y a diferencia, por ejemplo, de sevillanas, el DRAE no ha optado por lematizar directamente el lema como esposas. Pero no obstante, la información sigue ahí, ¿verdad? Aparece que se utiliza como plural, por tanto sería un pluralia tantum, al igual que, como hemos dicho, las sevillanas. Las diferencias son palpables si cotejamos también estos dos diccionarios. En los dos segundos casos, gafas y esposas, los lemas corresponden al diccionario Salamanca, de SAL, y lematiza por el plural el lema. En cambio, aunque no se lematiza como gafas en el diccionario Clave, sí tenemos su indicación, aparece la abreviatura de plural por la adecuación. Por tanto, es conveniente que seas constante en la aplicación de las reglas. Efectivamente, en DESAL veremos, es un diccionario escolar que es útil para los estudiantes que no confundan ojear con H y ojear sin H. Por tanto, es muy importante la nota de uso, la nota morfológica, en este caso ortográfica. Boyero con Y y boyero con L son cosas totalmente distintas, ¿verdad? Y también aspectos gráficos como
la conjugación de este verbo, las formas que llevan E en la desinencia, pues vamos a cambiar la raíz en lugar de una C por una Q. Es importante para los escolares. Bien, en este caso también sabemos por las reglas que los monosílabos no se acentúan, pero hay una excepción, las tildes diacríticas. Es sumamente importante. Al mismo tiempo tenemos una nota morfológica. En las acepciones 2 y 3 es su empleo incorrecto como singular, por tanto se emplea en plural. Decíamos que las voces foráneas nos ocasionan problemas con respecto al plural, por eso cualquier indicación dentro de la microestructura es válida para indicar aspectos concernientes al plural, como puede ser la formación del plural en el caso de slips. A veces no aparecen esas indicaciones mediante una nota morfológica, pero sí en el caso de Key del diccionario del TRAE de la Academia podemos ver cómo el ejemplo de la acepción primera nos muestra su empleo como plural, dice un colectivo de gays y lesbianas. Ya sabemos cómo tenemos que escribir el plural de esta voz extranjera.